Estoy grabando ya, Boris. Bienvenidos, estimados televidentes, a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, día sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas, por señal 47, señal interregional telefónica del sur, y canal 53, Inet América Televisión en Ancud. Bien. Estimados televidentes, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo junto a mi querido amigo Jorge Carrasco con nuestro invitado Víctor Ojeda González. Él es de profesión terapeuta complementario, referente y coordinador de medicinas complementarias del CEFAM Pudeto Bajo, y además es instructor de artes marciales, paréntesis, Tai Chi terapéutico. Interesante tema vamos a tener además. Así que, estimado Jorge, comencemos el diálogo con nuestro invitado Víctor Ojeda. Muchas gracias, querido amigo Boris. Tú tienes razón, Boris, son temas como muy interesantes y también pueden pasar a ser bastante profundos. Un gusto saludarte, Víctor. Te tenemos como invitado a nuestro programa de Mediodía a Medianoche. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio, por la invitación, y esperamos poder hablar de estos temas que son muy importantes y relevantes también en esta época que estamos viviendo, ¿cierto?, del país, de la contingencia. Víctor, tienes razón, estamos en una etapa difícil, complicada para la población chilena y también mundial. Ojalá que esta conversación le sirva a la comunidad ancuditana para poder buscar un escape a sus preocupaciones y a sus problemas. Ya lo mencionaba Boris, en tu biografía tienes el estudio de las terapias alternativas y complementarias. Así es, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber qué es la terapia complementaria, si es complementaria a la medicina tradicional o convencional, y quizás también una segunda pregunta al tiro, mencionarla, las terapias que estás realizando en CEFAM de Puerto Bajo, para más adelante entrar más en detalle. Ok, te cuento un poquito. Mira, las terapias complementarias, propiamente tal, son una agrupación de sistemas médicos o componentes médicos que también tienen un conjunto de creencias y de teorías que son diferentes al sistema convencional de medicina o de salud. Tiene un enfoque integral y holístico, es decir, ven al ser humano como un todo. Cualquier situación que me afecte, por ejemplo, a nivel físico, también se va a ver afectado a mi tema emocional, mental, espiritual. Entonces engloban al ser humano como un todo. Y buscan el equilibrio en la salud, ¿cierto? Tener todos estos cuerpos equilibrados para mantener una salud en equilibrio. Tú me decías que te nombres como lo más conocido, o ¿cierto? Lo que se están haciendo acá estás aplicando en el CEFAM de Pudeto. ¿Cuáles son esas terapias? Bueno, acá se está haciendo Reiki, biomagnetismo, flores de Bach, masajes terapéuticos, hemos hecho talleres de fitoterapia y también estoy haciendo talleres de Tai Chi. Esas son las 5 que se han hecho acá en Pudeto. Correcto. Víctor, una consulta. ¿Esta modalidad de practicar la medicina alternativa en Puerto Bajo nace contigo? ¿Es parte de un proyecto, un equipo? Bueno, esto nace, claro, como un plan piloto. Yo llegué al CEFAM buscando práctica. Entonces accedí a ellos como una práctica profesional. Okay. De ahí se fue dando como un plan de trabajo. Se dieron cuenta que los resultados fueron positivos en los pacientes, por lo cual después se buscó la continuidad de las terapias. Ya una vez que ya tenía el título y todo lo que corresponde. Correcto. Víctor, ¿cuáles son los programas de salud donde tú estás interviniendo con estas terapias? Y sería interesante saber también si el paciente puede decidir qué terapia hacer, o tú como profesional eres el que decide cuál es el que más le conviene. Ya, mira, te cuento. Los programas en los que se hacen las terapias son rehabilitación física, salud mental, el programa de salud cardiovascular y el programa de adulto mayor. Principalmente estoy en la sala de rehabilitación comunal. Y ahí es donde se ve todo el tema de secuelados, por ejemplo, de accidente cerebrovascular, Parkinson, artrosis, dolores crónicos, toda esa parte más, ¿cierto?, más crónica de los pacientes. Entonces se buscó hacer una atención integral,
Ya. que no solamente el kinesiólogo, ¿cierto?, haga su trabajo de fisioterapia, porque se vio también que en estos pacientes necesitaban muchas veces contención emocional, muchas veces le pasaban cosas que era como un cambio completo en su vida, entonces tenían que volver a readecuarse, adaptarse a nuevas situaciones, su ánimo también se veía afectado, entonces era necesario como abarcar completamente a este paciente. Y ahí se empezaron a aplicar estas terapias complementarias y más integrales. Y respondiendo a tu otra pregunta, claro, se hace como el plan de tratamiento junto con el paciente. Pues uno igual le va consultando, algunos ya han tenido experiencias con otras terapias, entonces ya me dicen, mira, a mí me gustaría probar esto, o yo tengo buena aceptación con esta terapia, pero a la larga he visto que, o sea, a más de un paciente le hago varias terapias en un solo tratamiento, para tener un mejor resultado. Correcto. Por lo Víctor, general le hago una terapia más integral. te quiero llevar al área chica al tiro. Yo soy rapidito aquí. ¿En qué sentido? ¿Cómo está nuestra salud mental, puntualmente en el lugar donde tú aplicas tus terapias, por todo este tema de la pandemia y el COVID-19? Mira, justamente para hacer como un poco el contexto, Uh-huh. a nivel nacional, donde más se aplican las terapias complementarias son en los programas de salud mental. Eso ya viene siendo, no sé, desde el año 2016 en adelante, ese es el programa fuerte de las terapias complementarias. Y claro, hoy en día se ha visto muy afectado tanto en la comunidad como también en los propios funcionarios de la salud, el Yeah. estar trabajando bajo estrés, ¿cierto? O el tema del encierro, el aislamiento, también ha generado episodios de ansiedad, de angustia, el no poder adecuarse a estas nuevas rutinas también. Entonces, sí, ha causado un desequilibrio importante en nuestra comunidad y a nivel país. Correcto. Víctor, tú hacías mención de los encierros, de un poco del aislamiento y la dificultad que pueden tener las personas, ¿cierto?, hoy día para andar más libre por la calle. Hoy día ustedes están haciendo, por ejemplo, yo sé que la Universidad de Concepción hace, por ejemplo, telemedicina. ¿Estas terapias igual se pueden hacer online para la gente? Sí, justamente una de las nuevas estrategias que se creó dentro del CEFAM para poder seguir interviniendo a nuestros pacientes fue eso, la telemedicina, ocupar al máximo todas las redes, por las plataformas digitales, videollamadas, WhatsApp, teléfono, Skype, todo esto para poder seguir entregando herramientas, ¿cierto?, de autocuidado. Por ejemplo, yo estoy entregando ejercicios de Tai Chi por lo general, de Tai Chi, de Qigong, que son enfocados en relajación y canalización de nuestra energía. Entonces eso también ayuda a disminuir niveles de ansiedad, a disminuir niveles de estrés, a tener un sueño, un descanso más reparador, lo cual va ayudando también a equilibrar un poco este desequilibrio en la salud mental de los pacientes. Víctor, tú tienes no sé si llamar un club o de Tai Chi acá en Ancud. Como en el año 2017 comencé a trabajar con un grupo regular, pero Ya. por tema de horario y todo el trabajo se quedó ahí, quedó en stand-by. Es que eso Ya. lo hacía en horas particulares fuera del horario de trabajo. Correcto. Pero ahora mi carga laboral ha aumentado, entonces estoy más enfocado en lo que es salud pública. Te lo comento porque con Jorge conversábamos la importancia que tiene para nosotros, me refiero a los que somos de una edad madura, el hacer este tipo de arte, ya que a Jorge le serviría mucho porque lo tranquilizaría, pero yo creo que a todos nosotros nos ayudaría mucho porque lo puedes aplicar en el diario vivir, ¿no? Y como también tomarlo como una opción de vida de ir practicando este arte del Tai Chi en general. Sí, ¿Qué opinas tú de eso? mira, mi experiencia propia, yo llevo 18 años practicando artes marciales chinas. Ya. Empecé de chico. Y bueno, a lo largo de las artes marciales, excepto lo que era más competitivo, me empecé a interesar por la parte más terapéutica. Ya. Porque vi que eran, aparte del deporte, de la competencia,
era necesario trabajar la parte más interna también, ¿cierto? El cómo me siento, mi energía interna. Y eso me llevó un poco también a la búsqueda de estudiar también las terapias complementarias, como tratando de complementarlo con lo que yo hacía, que eran las artes marciales propiamente tal, Kung Fu. Ya. Y bueno, lo que tú me decías en cuanto a los adultos mayores, sí, es una súper buena terapia. Nosotros en el CEFAM hemos trabajado ya varios años con el programa adulto mayor y hemos tenido unos resultados súper buenos. Por ejemplo, en dolores crónicos, con la práctica constante del Tai Chi, esos dolores van disminuyendo harto. También ayudan para que las personas tengan una mayor conciencia de su cuerpo, de cómo me paro, cómo está mi espalda, si está derecha, porque muchas veces igual eso incide en los dolores, o en cómo me planteo, no sé, ante la vida, ante las situaciones comunes, como tú dices, Ya. ante las cosas del diario vivir. Correcto. Víctor, tú ya has mencionado como 3 artes marciales. Tai Chi, no sé si son todas artes marciales, pero el Tai Chi, Kung Fu y el Qigong también es un arte marcial y Sí, pasan a ser mira, en este momento terapias complementarias, alternativas. sí, mira, bueno, el Kung Fu es un arte marcial china. Perdón que te interrumpa, ¿y es efectivo que tú eres cinturón negro en una de estas artes marciales? Sí, pues, en Kung Fu, Kung Fu. sí, O sea, ya. cuidadito con Víctor. Mauricio. Dentro de las artes marciales chinas están los estilos internos que se llaman, que son los que trabajan más la energía interna y son más enfocados a la terapia. Entonces, de ahí nace el Tai Chi. El Tai Chi, bueno, busca un equilibrio, ¿cierto? Trabaja la suavidad, la respiración, los movimientos armónicos del cuerpo. Y el Tai Chi también tiene como una segunda parte que también es defensa. Puede ser como una defensa personal. Después viene el Qigong, que es propiamente tal ya solo ejercicios de canalización de la energía y de respiración. Como que esos sistemas han ido transformándose a lo largo del tiempo y según la necesidad de la época en realidad, del contexto que se quieran dar. Víctor, yo te quiero consultar por otras prácticas que parece que tú también llevas a cabo junto a tus compañeros en el CEFAM. Me refiero al tema de las flores de Bach, que alguna vez con mis hijos la practicamos, y también el biomagnetismo. Ya. ¿Lo haces tú mismo? Sí, mira, sí, bueno, dentro de la... Te voy a contar un poquito para que, ¿cierto? La comunidad en general sepa un poquito de qué se tratan las flores de Correcto. Bach. Es un sistema complementario que fueron descubiertas e investigadas por el doctor Edward Bach en Inglaterra. Es un sistema que comprende 38 esencias florales. Y él estudió que cada esencia tenía una correlación en, por ejemplo, cómo me siento, en mis preocupaciones, no sé, en los miedos. Entonces, por eso trabajan estos patrones que son como la ansiedad, el estrés, los procesos de cambio. Es parecido a lo que pasa, por ejemplo, con las plantas medicinales que tienen principios activos que trabajan a nivel fisiológico, orgánico, Ya. pero él encontró en las flores patrones vibracionales que armonizaban aspectos más sutiles del ser humano, cosas como más intangibles, pero que a la vez son súper importantes. Eh, Existen, como te decía, esencias para trabajar casi todo, porque van al origen de la enfermedad. Por ejemplo, Edward Bach tenía una teoría de que nuestro cuerpo físico se enferma porque no escuchamos antes los mensajes que nos entrega nuestro cuerpo. Y ahí pueden estar, por ejemplo, no sé, reiterados dolores de cabeza, que las personas por lo general se van a tomar un medicamento para el dolor de cabeza, pero Claro. tal vez es por una preocupación que me está dando vuelta. Entonces, las flores de Bach van al origen de lo que me causa, por ejemplo, el dolor, o, o de lo que me causa la ansiedad. Correcto. Y Víctor, el biomagnetismo, perdón. ¿dónde va aquí? Bueno, el sistema de biomagnetismo propiamente tal, eh,
fue creado por el médico Isaac Goiz, un médico mexicano, y él ordenó ciertos puntos en el cuerpo donde se aplican los imanes, en positivo y en negativo. Son cerca de 300 puntos aproximadamente, y lo que hacen estos imanes es volver igual al equilibrio. Nosotros, bueno, en nuestro cuerpo, ¿cierto? El campo magnético de la Tierra, somos energía pura, de transmisión de corrientes eléctricas. Entonces, como nosotros dentro del cuerpo tenemos energía magnética, lo que hacen los imanes es restablecer cuando hay alguna enfermedad. Ya. También, súper importante destacar, es que los imanes limpian el medio ambiente donde se generan los patógenos, las bacterias, los virus. Entonces mantiene el cuerpo, se puede decir, sano, libre de patógenos. Ya. Perfecto. Jorge. Y se pueden utilizar para cosas tan simples, por ejemplo, como una migraña, o cosas tan más complicadas como tumores, etc. Ya. Es como, abarca gran cantidad de enfermedades. Víctor, bueno, estamos viendo que hay muchas técnicas, muchas terapias. Yo te quiero mencionar algunas que tú no nos has dicho. Por ejemplo, ¿qué pasa con la risoterapia? A mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar música, la música terapia. Yo creo que yo me hago música terapia solo, no sé, porque debería seguramente ir a una cierta frecuencia, pero encuentro que me hace muy bien. Y Sí, tengo también, quiero saber igual, no sé si tú estás en antecedentes, qué pasa con los quiroprácticos. Y voy a poner un ejemplo mío que tiene que, a lo mejor tú me puedes ayudar, a qué terapia puedo acudir. Yo tengo una artrosis de rodilla por el deporte, digamos, por una lesión deportiva. Entonces, ¿por dónde pudiese ubicarse? ya. Ya. Voy a comenzar con lo último, con el tema de la quiropraxia. Bueno, la quiropraxia es un área más que nada de la kinesiología también. ¿Ya? Entonces, más que nada, esos profesionales tienen como más, te podrían hablar con más propiedad del tema, ¿ya? De la quiropraxia, porque es una modalidad de fisioterapia. ¿Cuál era la otra pregunta? La anterior, disculpa. Ah, de la risoterapia y la musicoterapia. Sí. Sí, mira, lo que pasa con, por ejemplo, con la música terapia, sonoterapia que también se le llama, es que las células de nuestro cuerpo vibran con el sonido. Entonces hay cierta frecuencia en la música que nos hace sentir de una u otra forma. Por eso nos gusta de repente cierto tipo de música. Nuestra célula es la que reacciona y, bueno, al nuestra célula reaccionar, todo nuestro cuerpo se predispone de mejor forma a algo, por ejemplo, para realizar una actividad. Y la risoterapia también, pues. La risoterapia ocupa una teoría que se llama teoría de resonancia, que es como estar viendo a otra persona riéndose, por ejemplo, entonces yo me contagio de su acción. O sea, se llama teoría de la resonancia. Que también, Y esas teorías, disculpa, estas terapias se aplican en algún CEFAM acá de Ancú o en el hospital. eh, Risoterapia, musicaterapia. sí, mira, es que el MinSal ordenó las terapias, y ahí mejor la encuentro. Por ejemplo, las tres grandes terapias que se aplican son acupuntura, homeopatía y naturopatía. Después de un tiempo comenzaron a integrarse otras, que son Reiki, flores de Bach, que son menos invasivas. Los imanes, por ejemplo. Y las que son grupales, ellos le llaman prácticas de bienestar. Ese es el nombre que le da el MinSal, prácticas de bienestar. Y ahí está todo lo que es grupal. Yoga, risoterapia, sonoterapia, ¿ya? En el CEFAM, no, como te digo, las experiencias que tenemos son grupales, son más que nada de Tai Chi, Qigong, taller de fitoterapia, pero no hemos tenido la experiencia ni la oportunidad de tener estas otras terapias. Víctor, ¿tus compañeros de labores también son parte de estas terapias? ¿Las No, practican? A eso me refiero. no, o sea, sí, hay algunos profesionales, por ejemplo, hay algunos psicólogos que también tienen o han hecho algunos cursos y tienen noción de algunas terapias, pero Ya. no las ejecutan propiamente tal en el trabajo.
O sea, Ya. dentro del sistema multidisciplinario de profesionales que están, solamente yo aplico las terapias. Pero no, yo me refería a lo mejor me expresé mal. Si tú se la puedes aplicar a ellos, porque también son parte de todo lo entorno del estrés que Ah, tenemos. sí. Sí, no, sí, también han habido espacios de terapias exclusivamente para funcionarios. También Claro. terapias grupales, autocuidados también, en donde ahí yo les enseño algunas técnicas, no sé, de masaje, de relajación, de respiración. Ya. Jorge, Víctor, tú igual hacías mención de los masajes. Quisiera saber si también resultan los automasajes. Y yo, por ejemplo, tengo un familiar, no voy a mencionar porque Boris me puede empezar a molestar, que está estudiando masaje, pero estudia mucho, mucho los puntos donde son importantes hacer el masaje. Requiere mucho estudio, esto es un estudio infinito pareciera. ¿Qué nos puedes mencionar de los masajes y de los automasajes? Sí, mira, es que, bueno, existe una diversidad de técnicas de masaje. Por ejemplo, las que practico yo en el CEFAM es masaje de relajación, masaje descontracturante, masaje craneal, digitopuntura, que es una aplicación en puntos específicos del cuerpo. Y también está el tema de la reflexología podal, que es también Bien. como digitopuntura, pero en la planta de los pies. Entonces, hay una diversidad varia de lo que es masaje, de lo que es como tacto. Y claro, en este sentido, los kinesiólogos son igual los que tienen más, como la mayor experiencia en ese ámbito, pues los que estudian como todo muy específico de la línea del masaje, la línea del músculo. Así que no, sí, es un tema bien, bien extenso y hay varios tipos, entonces por eso requiere harto estudio. Y para no aplicarlo de mala manera también. Y respecto a los automasajes, yo, por ejemplo, si yo me toco el pie, hago una especie de reflexología, pudiese apuntarle justo al punto donde tengo una dolencia, ¿o no? ¿Pudiese ser? Mira, existen algunos esquemas que muestran, por ejemplo, las líneas pues, del pie o del, no sé, del cráneo. Pero claro, los que son más sencillos de aplicar y que no tengan ningún efecto secundario, por ejemplo, serían solamente de relajación craneal, por ejemplo, no sé, masajearse el tema de las sienes, occipital, cuello, pero igual no, es un poco complicado y no todas las personas tienen como la facilidad para hacerse un automasaje. Ya, Sí, correcto. siempre es preferible, yo creo, que te vea un profesional o alguien que tenga más noción del tema. Víctor, eh, para poder acceder a las terapias alternativas que tú estás señalando, en Puerto Bajo, ¿solamente pueden acceder ahí a los pacientes de ese sector o pueden ir de otros lugares de Ancud? Mira, es que como yo estoy mayor parte de mi jornada laboral en la sala de rehabilitación, Ya. esa sala de rehabilitación es comunal. Entonces ahí llegan Mm, pacientes de todos lados, del ya, hospital, del sector rural, de los otros CEFAM. Entonces ahí ya. todos tienen la posibilidad de tratarse, siempre y cuando en la evaluación que le hacen los otros profesionales, que es el kinesiólogo, con la terapeuta ocupacional, ellos vean que hay cierto, no sé, que aparte de su tema físico, también están afectándose, no sé, el tema del ánimo, del sueño, trastornos de ansiedad por esta misma tema físico. Entonces ellos me lo derivan. Entonces el paciente ingresa Correcto. primero a la sala y después una derivación interna para las terapias complementarias. Lo mismo pasa con los pacientes de salud mental. El Ya, psicólogo le hace una evaluación, también existe un protocolo de derivación con cierto perfil o ciertas patologías y ellos los derivan conmigo. correcto. Y con el programa de salud cardiovascular, ellos, bueno, ahí con el equipo de salud cardiovascular se eligen ciertos pacientes, eh, por lo general diabéticos o hipertensos,
que estén descompensados o que cada cierto tiempo tengan descompensaciones, Ya. porque se ha evidenciado que aparte de sus medicamentos o su alimentación, también se descompensan por otros factores emocionales, tensionales, familiares. Entonces ahí es necesaria también esta intervención más integral. De acuerdo. Víctor, al respecto, bueno, ya nos comentaste de los resultados, o nos habías comentado antes, de los resultados positivos de la aplicación de estas terapias con las pacientes, por ejemplo, algunos enfermos crónicos. ¿Qué nos pueden mencionar al respecto de eso? Y si ustedes tienen alguna cierta encuesta, me imagino, sobre la satisfacción de los usuarios. Sí, mira. Bueno, todo lo que yo aplico acá a nivel local son evaluaciones estandarizadas que los da el MinSal, ¿ya? Todo lo que se está haciendo es algo regularizado que te lo entrega el ministerio y también que está normado por la OMS. Bueno, te cuento un poquito la experiencia con estos pacientes crónicos cardiovasculares que se comenzaron a intervenir y se le hicieron evaluaciones antes de comenzar con las terapias y posterior a las terapias, que tuvieron como 5 o 6 meses de intervenciones. Entre ellos, ahí trabajamos terapias grupales, terapias individuales. Y bueno, se le aplicó una evaluación inicial, que es una evaluación de calidad de vida en general, donde evalúa aspectos físicos, psicológicos, sociales. Y bueno, el antes y el después tuvo igual una gran mejora en cómo ellos tenían una propia percepción de su salud. Por ejemplo, sacando así como una media en cuanto a su condición de salud, ellos tenían un 40%, ¿ya? Y después de las terapias y después de la segunda evaluación, todos tenían una percepción de su salud sobre un 70%, teniendo todo en cuenta, el físico, mental, emocional. Y también antes de comenzar las terapias, se le hicieron exámenes de laboratorio, perfil lipídico, colesterol, el tema de la glicemia. Y también se comparó con los resultados después, y también hubieron resultados positivos. Entonces eso evidencia que las terapias trabajan de forma integral, pues, tanto las cosas físicas o fisiológicas propiamente tal, pero también las cosas energéticas de la persona. Se logró tener como esa evidencia más tangible con el tema de los exámenes de laboratorio. Correcto. Bueno, estimado Jorge, estimado Víctor, vamos a ir a un breve corte comercial. Vamos y volvemos en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. De
vuelta, estimados televidentes, en nuestro programa de mediodía a medianoche. Vamos a seguir conversando con nuestro interesante invitado, Víctor Ojeda. Estimado Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias por otorgarme la palabra, querido amigo Boris. Yo creo que es muy interesante todos los que nos comenta Víctor. Yo creo que hay que felicitar el trabajo que están haciendo ahí en el Cefam Pudeto. A ver, Víctor, igual tú nos dijiste que somos energía pura, yo lo anoté. Y se dice que el universo igual es energía pura. Entonces, igual te vimos ahí en unos videos donde tú estabas explicando el tema de los chakras y un poco el tema quería saber un poco el tema de los campos energéticos que fluyen en nuestro cuerpo. Y saber también si es que efectivamente nosotros a veces bloqueamos esos canales energéticos. Súper. Mira, es súper interesante porque, claro, tal vez hace algunos años esto era como algo más místico, no sé, no había mucha evidencia científica, pero a lo largo de que ha avanzado también la tecnología médica, se han podido comprobar la existencia de estos campos energéticos. Por ejemplo, existe dos tipos de tecnología que captan los chakras y nuestro cuerpo áurico, nuestro campo energético. Una se llama tecnología kirliana, ya que crearon una cámara. Esto fue en Rusia, ya hicieron una investigación y crearon una cámara que al sacarte como una fotografía logra captar tu campo energético completo, ¿ya? Y ahí se evidencia que cuando le sacan, por ejemplo, esta foto a una persona con una enfermedad así como terminal o muy deteriorada, su campo energético es muy distorsionado, muy asimétrico, a diferencia cuando se la sacan a una persona que ya con hacerse los exámenes, ¿cierto? Una persona sana, le sacan esta foto y tiene su campo energético compacto, como más luminoso y todo. Como eso ha logrado la tecnología en cuanto a captar estos campos. Y también existe otra máquina que se llama, es como una cámara de gas, que también permite captar los campos energéticos de la persona. Y también se ha comprobado, por ejemplo, una persona igual enferma, se le nota el campo magnético o energético, ¿cierto?, muy distorsionado, con fugas, y una persona, por ejemplo, posterior a una sesión de Reiki, le vuelven a sacar esta fotografía y su campo energético está muy compacto. Así que es muy interesante que la tecnología médica también acompañe estas teorías que eran antes más como de medicina, de teorías de física cuántica. Exacto. Víctor. Perdón, Boris, yo también sí, le pregunté si nosotros bloqueamos nuestros canales energéticos. Sí, mira, sí. Bueno, lo que tú me decías, porque esa frase somos energía pura, ¿cierto? Lo que pasa en el universo, en el sistema solar, los movimientos que se provocan a nivel macro son los mismos que se provocan a nivel de nuestro átomo, por ejemplo. Dentro de nuestro átomo es energía que está dando vuelta constantemente. Entonces, parte de esa energía está en nosotros también. Por eso dije como eso somos energía pura. Y claro, según las cosas también de nuestro medio exterior nos van afectando, claro que nuestra energía se puede ir estancando, bloqueando. Y sobre todo en esta época. Sí, pues puede ser por factores externos, por ejemplo, una mala alimentación, ahí entra todo, sedentarismo, por ejemplo, mantener, no sé, una pena o rabia mucho tiempo también en mi cuerpo, igual me va enfermando. Sin expresarla. Exactamente. Víctor, ¿cuál de estas terapias señalarías tú que te hace proteger el sistema inmunológico de cada uno de nosotros, que lo mantiene en alto? Mira, así como propiamente tal el sistema inmune, hay unos puntos específicos que trabajan los imanes, el biomagnetismo. Trabaja, y justamente en esta época así como de epidemia, hay puntos que se pueden trabajar, que es el timo y el cerebelo, que son como los puntos donde para mantener activado y como que se mantenga fuerte nuestro sistema inmune. Ya. Los imanes serían como una buena opción. Una buena alternativa. Sí. Mira, está bueno saberlo. Es que
Tengo entendido, Víctor, no es por desprestigiar a la gente que utiliza esta técnica de los imanes, pero no cualquier persona está capacitada, aunque haya hecho el curso, para aplicar esta técnica de los imanes. Tiene que cumplir con algunas cualidades. ¿Tú nos podrías señalar eso, Víctor, por favor? Sí, mira, sí, eso que tú nombras es súper importante, porque, bueno, una de las cosas que ha tratado de hacer el ministerio dentro del, bueno, el ministerio está trabajando en una política que se está trabajando como desde el 2017 y ya el 2019 estaba lista para ser publicada, para ser oficializada. Y esta política, claro, establece la incorporación de medicinas complementarias al sistema de salud, pero con seguridad, con eficacia, ¿cierto? Entonces ahí también te da todas las orientaciones técnicas, los lineamientos de, por ejemplo, la formación de un terapeuta. Pues, no puede ser cualquier persona que haya hecho un curso de un fin de semana, por ejemplo. Sí, Tiene que a cumplir, eso me refería. por ejemplo, con una cantidad de horas y haber estudiado en un establecimiento reconocido también del Ministerio de Educación. Correcto. Sí. Jorge. Al respecto, Víctor, te quería hacer, a ver, dos preguntas. Una, que tú hiciste mención del aura, saber, que tú lo explicas mejor, saber qué es el aura. Y a mí igual me llama mucho la atención, tengo un familiar que hace Reiki, no voy a decir quién tampoco esta vez. Y me hicieron Reiki una vez para que yo logre tener más concentración y me dio muchos resultados hace muchos años. Y ahora con esta entrevista, mirando algunos lugares donde se hace el Reiki, igual hay distintos niveles de aprendizaje del Reiki. Entonces, había uno del que recuerdo por ahí y que lo anoté y que decía que hay una primera parte que tiene que ver con la iniciación del sendero. Algo así, no sé si tú estás en antecedentes de eso. Y Sí, me encanta el tema del Reiki, por eso que quisiera que tú nos manifestaras, hicieras mención de esta terapia. sí. Mira, el Reiki es un sistema de origen japonés que obviamente al llegar a Occidente, como para ordenar y jerarquizar un poco la enseñanza, se han creado estos como niveles, por cierto, para sistematizar un poco la enseñanza originaria de Japón. Entonces, claro, ahora se hacen niveles de Reiki. Nivel 1, que es donde uno tal vez comienza a sentir la energía, a canalizarla, pero en cosas como más como en mí mismo, hacerme auto-Reiki, por ejemplo. Después está el nivel 2, que ahí te enseñan algunas técnicas para aplicarlo en los pacientes o en otras personas. Ya propiamente tal como ya para armonizar o hacer un alineamiento, por ejemplo, de los chakras. Después hay otro nivel de Reiki, donde te enseñan a hacer Reiki a distancia. O sea, no necesariamente estar en presencia de la persona, sino que puedes estar en tu casa y enviarlo, no sé, a otro país, a otra ciudad. También existen técnicas de eso. Y bueno, y después ya está como el otro nivel que se llama como una maestría de Reiki, que ahí tú puedes comenzar a tener como estudiantes y enseñarles tú a aplicar Reiki. Pero como te digo, son más que nada cosas que se han creado en Occidente, porque al fin y al cabo la energía de Reiki o el sistema es uno solo, que es trabajar con la energía universal y poder canalizarla en los pacientes para conseguir un equilibrio en su salud. Pero tú como maestro, digamos, ¿tú le entregas la energía al paciente? Algo así Sí, de eso, ¿no? Porque yo lo he visto que se trabaja con las manos, pero no entiendo cómo no, puede mira, funcionar. sí, yo no soy maestro de Reiki. No soy maestro de Reiki, solo tengo el nivel 2, o sea, puedo entregar el Reiki a otra persona. Ya, mira, sí, pues la sesión consta de el paciente en una camilla, ¿cierto? Tendido, y lo que hace el terapeuta, bueno, obviamente con entrenamiento de cómo sentir la energía, por ejemplo, se trabaja con las manos pasando por los diferentes centros energéticos, ¿ya? Pero sin tocar, es como pasando cerca de ese centro energético. Y ahí uno va sintiendo, por ejemplo, que las cosas que uno puede sentir al hacer una terapia es, por ejemplo, mucho frío en las manos cuando estás pasando por algún centro, mucho frío o mucho calor en algunos otros centros, o dolor incluso. Entonces ahí tú ves que el flujo de esa energía no está bien, pues no está constante.
hay algo que hay que trabajar. Entonces ahí uno se queda más tiempo trabajando ese punto, hasta que después logras como volver a hacer como un reescaneo de la energía y ahí logras ver si se ha armonizado o no. Eso se hace como en las sesiones de Reiki. Y se trabajan también con algunos símbolos o mantras que se llaman. Que eso te enseñan igual cuando uno estudia Reiki, que para que esa energía se focalice mejor y tenga el efecto esperado en lo que tú quieres trabajar, o en la patología que tú quieres trabajar. Ahora, Y- Víctor, y- yo insisto. Perdón, y podemos Disculpa, entender, Jorge. podemos Dime. entender sí, lo que quedó pendiente, ¿qué es el aura? Para entenderlo mejor. Ah, mira, en- bueno, nosotros como ser humano, ¿cierto? Con nuestros 5 sentidos, lo que vemos es nuestro cuerpo físico, nuestra carne, nuestro hueso. Eh, pero también está evidenciado que existen más campos que son sutiles, cuerpos sutiles que con nuestros 5 sentidos no los podemos ver, pero están ahí y son como mantos protectores de nuestro cuerpo físico. Estos mantos energéticos también nos entregan información y también nos cuidan de las cosas externas, enfermedades. Entonces el aura se puede decir que es como un cuerpo sutil que tenemos sobre nuestro cuerpo físico, como un cuerpo vital o etérico que también nos da forma, nos mantiene con, por ejemplo, si mi energía anda baja o mi ánimo está bajo, si me sacaran esta fotografía con esta tecnología, yo digo, mi aura estaría, no sé, como muy débil, delgadita en cuanto energéticamente, pero si estoy bien, tengo una alimentación sana, hago deporte, etcétera, estoy bien, feliz, mi aura debería estar compacta, grande, iluminada. Es como, al final es un campo energético que cubre nuestro cuerpo físico. Okay. Yo lo que iba a preguntarle a Víctor era parecido a lo anterior en relación al tema de los imanes, porque entiendo que cualquiera de nosotros no puede practicar Reiki porque tiene que tener un grado de sensibilidad para poder, ¿no es cierto?, captar esta energía y poder captar al otro, a quien tú quieres hacerle Reiki. Entonces, Sí, primero te tiene que, aparte de gustar, tienes que tener una sensibilidad, ¿o no, Víctor? sí, mira, para mi experiencia propia, yo estudié 2 años Reiki, así muy intensivo, 2 años para recién comenzar a trabajar, o sea, a hacer como a otras personas. Y entre esos 2 años uno aprende todo, pues, la teoría, la fisiología energética eh, y técnicas también de cómo captar la energía, cómo sentir la energía, cómo transmitir la energía. Es un proceso largo para interiorizarlo en uno mismo. Claro. Y Y que, yo lo claro, también comento conlleva disciplina y conocimiento. exactamente porque, como Víctor así señala de que estudió 2 años para estar en el nivel que está en este minuto, yo tengo un par de amigas que hacen Reiki y llevan pero mucho tiempo trabajando en este tema del Reiki y además haciendo terapias, practicando, pero el estudio es constante, no es una cosa así que se la dieron a Víctor en 2 años y estaría listo para per se, Claro, no es claro, así el tema. básicamente en esos 2 años me dieron como la teoría y bueno, y las técnicas, pero claro, donde uno va aprendiendo más es después en la práctica, po. En los años de práctica, Claro. estando ahí con el paciente, y ahí uno va, claro, canalizando, sintiendo más, sensibilizando más, como tú dices, la energía. Jorge, Los años. Víctor, siguiendo con este tema del Reiki, conversar todo del Reiki, yo he visto que se trabaja con las manos, quizás también puede ser una interpretación propia mía. eh, Podríamos decir que también puede ser un tipo de sanación como algo espiritual. Sí, mira, cuando uno trabaja la terapia Reiki, eh, el terapeuta y el paciente están ¿cierto? En una eh, coherencia, en una relación en ese momento, en donde se están trabajando todos los campos energéticos. Yo puedo trabajar algo físico, algo emocional, algo mental, algo espiritual, en el mismo momento que estoy haciendo una sesión de Reiki. El Reiki, al ser energía, trabaja todos mis cuerpos, sin excepción de ninguno. Así que, por ejemplo, no sé, si un paciente acude a hacerse Reiki por un dolor crónico en cierta parte,
después de la sesión de Reiki igual puede salir como diferente, con un, no sé, con un pensamiento más alegre, con una visión diferente de algún problema que tenía, porque tal vez uno se enfoca en el tema físico, pero el Reiki trabaja a todos los niveles. Eso es lo bueno, lo bonito. Víctor, el hecho de practicar el Reiki y que las personas que tienen esa habilidad de entregarlo, es, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que no suene tan feo? ¿Debería ser parte de una subsistencia de vida, un comercio, o no? Para que tenga mayor eficacia debe entregarse de otra forma el Reiki. A ver, tú dices que como no verlo como netamente algo comercial. Claro, claro. Sí, pues, ¿no? De cierta claro, todas estas terapias que trabajan con energía o con intención, ¿cierto? Se trabajan desde el amor. O sea, llega el paciente y bueno, una de las cosas que busca también la medicina complementaria y que está dada en los lineamientos del MinSal es que sea algo diferente a lo que te entrega otra atención de otro profesional. Pues. Ya. Tú logres tener realmente una empatía con la persona, Mm, tener una compasión para poder realmente poder ayudar a la persona. correcto. No algo tan eh, no algo tan mecánico, como por ejemplo, no sé, ir a buscar algo y que me lo pasen, así como un medicamento, sino que tratar de realmente involucrarse en lo que puede estar afectando a la persona. No solamente en su dolor físico, sino también en cómo se está sintiendo, cómo está no sé, en el tema familiar, porque, como te digo, todo afecta al todo. Así es. Así es. Jorge. Víctor, tú nos comentabas que has ido adentrándote mucho más en estas terapias, en la profundidad que significa eso, en la experiencia que has tenido con tus pacientes. Pero igual sería interesante saber si es que en tus estudios ha incluido lo que tú nos hablabas de símbolos, de simbología, de espiritualidad, de filosofía. Sí, pues, mira, claro, como te digo, una cosa es la formación, donde uno aprende, ¿cierto?, la teoría y todo, pero es un estudio constante. Es un estudio constante y además que no sé, la enfermedad se va, o la salud son cosas que van cambiando también. Eso igual era algo importante que me gustaría mencionar un poquito más adelante, de los conceptos de salud y enfermedad, Correcto. que hoy en día están como muy enfocados no sé, para lo físico y a lo mental, pero es importante estar en un equilibrio completo con todo, con el universo. Es como una salud más integral, la que busca la medicina complementaria. Me parece. Pero entonces hablemos de esa salud integral. Has mencionado ahora, ¿no, Víctor? Mira, es importante señalar esto, me gustaría leerles. Son definiciones de salud y enfermedad, pero que vienen, no sé, acá tengo una, por ejemplo, del siglo VI antes de Cristo. Entonces, para que ¿Ya? veamos ¿Ya? la noción de ellos, de esos filósofos y médicos que tenían esta noción de salud. Por ejemplo, mira, dice, Alcmeón de Cretona, él era del siglo VI antes de Cristo. Él decía que la salud era el equilibrio armónico entre las cualidades del cuerpo, los pensamientos, las emociones y la expresión corporal. Y él decía que la enfermedad era cuando había algún dominio de estas cuatro cualidades que nombré. Por ejemplo, Hipócrates de Cos del año 460 a.C., él decía, el sanador no cura, colabora con la naturaleza. El cuerpo tiene el poder intrínseco de sanarse y de cuidarse. A ver, otro, así brevemente. Paracelso, ya en el año 1493, él decía, no agregar a la cura nada que no provenga del interior de la persona y nada que reniegue al paciente de su propia responsabilidad. Mira, muchas veces pasa eso hoy en día, que la persona se siente como una portadora de una enfermedad, como una víctima de algo. Entonces también la visión de las terapias complementarias es que sean protagonistas de su salud, que no sean como portadores de una enfermedad, sino que tomen Claro. conciencia de
por qué su cuerpo está reaccionando de tal forma, por qué ha sufrido ciertos cambios. Entonces ahí comenzar a generar el cambio desde la propia conciencia de la persona. ¿Te das cuenta? Todo está en nuestro interior, dicen por ahí, ¿o no, Desde ahí querido parte amigo todo. Jorge? Así es, pues, Jorge, y también dicen que el cuerpo habla. ¿Es verdad que el cuerpo habla, Víctor? Sí, mira, de hecho, bueno, una de las terapias que yo hago, que son las flores de Bach, como te nombraba, el creador de ellas, que es Edward Bach, este médico homeópata de Inglaterra, él también tenía algunas teorías sobre el cuerpo, de cómo nos habla el cuerpo. Por ejemplo, él decía que la enfermedad en sí no es material en su origen, sino que siempre nace de otro cuerpo sutil. Por ejemplo, de una emoción no expresada, o de una emoción no sanada, por ejemplo, en la infancia, y de ahí uno va acumulando, acumulando, y después a la larga el que se enferma es el cuerpo físico. Pero él dice que todo nace primero en otro cuerpo, que no es el físico. bueno, Eh, eso lo y hemos él escuchado varias veces, ¿eh? Y él también comprende la enfermedad como un mensaje del cuerpo para poder tomar conciencia, sanarlo y sacar un aprendizaje significativo de eso. Y también el Muy- entorno te enferma, pues, Jorge. Igualmente, claro que sí. Sí, claro, claro. ¿Qué ibas a preguntar tú, Jorge? Estaba quedando como pendiente saber la terapia que más consulta o que requiere más los pacientes en puberto bajo. O sea, ¿cuál es la técnica más utilizada, Víctor? Eh, Mira, se podrían dividir en lo que es rehabilitación física, se trabaja harto con los imanes y con los masajes. Lo que es salud mental, que ahí se ven temas como de ansiedad, depresión, procesos de luto, por ejemplo. O en los niños también hemos tenido una buena adherencia, una buena llegada a los niños. El tema de la hiperactividad, déficit atencional, agresividad. Y con ello igual hemos tenido buenos resultados. Con ellos se trabaja harto las flores de Bach, que son no invasivas, y son más fáciles de aplicarlas. O sea, un niño, ¿cierto? Es muy difícil de tenerlo en una camilla una hora, por Sí, ejemplo. claro, Es más fácil ir dándole ahí los papás les van dando las gotitas. correcto. ¿Ustedes, Mira, Víctor, ocupan aromaterapia o sí, no? mira, pero la aromaterapia lo ocupamos como algo, o sea, no como una terapia primaria, sino que se complementa como Ah, como al conjunto por ejemplo, con la música. Ahí se le pone la correcto, aromaterapia también, como algo más correcto. secundario. Pero claro, también de acuerdo a lo que necesite el paciente, se pone una aromaterapia específico. Ya. Por ejemplo, si quiero trabajar la concentración, trabajo un específico. Si quiero trabajar la relajación, y así. Tú Me- tienes, no sé si quedó claro, Jorge, porque le iba a preguntar algo yo a Víctor. Sí, sí, sí. ¿Sí? Eh, ¿Tienes tú alguna estadística de la cantidad de pacientes que han sido derivados a Pueto Bajo para en- que sean tratadas las diferentes técnicas? sí. Someramente, no exacta, digo. No, sí. No, pero existe, es igual es súper importante destacar. Ya, Como desde el 2017-2018, el MinSal creó un registro estadístico para que ellos, ¿cierto? Como centralmente tengan la información de todo lo que ocurre en todos los centros de salud, hospitales, atención primaria. Entonces uno todos los meses registra todos los pacientes que atendió, la terapia que le hizo, y eso va a un Excel con un registro. Y ese registro llega a los servicios de salud, y el servicio de salud lo envía al ministerio. Entonces tenemos todo evidenciado, todo registrado, las atenciones. ya. Eh, por darte un ejemplo, mira, tengo acá algunos datos que son igual interesantes de compartir. Eh, lo tengo así como más como regional. Ya. Eh, hasta el año pasado se hicieron a nivel del Servicio de Salud Chiloé 3.867 atenciones, ¿ya? Y se atendió a 3.300 personas aproximadamente. Esto es entre Ancud, Castro, Dalcahue y Quillón. Correcto.
O sea, los pacientes creen en la alternativa, pues, en la terapia. Sí, ha tenido un auge súper importante, una llegada al paciente súper súper buena, una adherencia. eh, Como te digo, se han logrado evidenciar. Ese era como uno de los objetivos principales que quería también el ministerio, tener una evaluación que ellos podían evidenciar el cambio real desde antes de una atención y después de una atención. Y ellos nos dieron esa herramienta y se está aplicando. Ya, correcto. Muy bien. Jorge, ¿quieres Y hacerle alguna consulta a Víctor? ¿O me ibas a decir algo Sí, tú, Víctor? no, Que no no, escuché lo último. como para cerrar un poquito, bueno, una cosa es, ¿cierto?, la evidencia como en datos, ¿cierto?, de la ¿Ya? evaluación, que sacan el antes y después, pero también existen otros tipos de evidencias que uno ve en el día a día con los pacientes. Por ejemplo, en rehabilitación se ha hecho un trabajo fuerte en el tema del manejo de dolor crónico. Ahí hemos tenido buenos resultados. Personas que Ya, venían con mucho dolor por muchos años, se les logra hacer alguna terapia y baja mucho el dolor. perfecto. En tema de salud mental con los pacientes, igual pacientes, no sé, con largas depresiones, trastornos del sueño por años, unas 3 sesiones de alguna terapia y logran cambios muy positivos, súper buenos. Hemos logrado disminuir dosis de medicamentos, por ejemplo, que son súper Mira, importantes. así es. Y todo esto también evaluado por el equipo completo, por el médico, por la Ya, psicóloga. Entonces, como todos tratando al paciente. correcto. Jorge, Víctor, frente a lo que mencionaba recién, la terapia de las flores de Bach también, breve nomás, también se puede aplicar a los animalitos y comentarte lo que recién estabas mencionando frente a nuestro actual escenario, ¿cierto? Las personas tienen distintas reacciones y a raíz del coronavirus, dificultades para dormir, ansiedad, estrés, todo por el tema del encierro, del aislamiento. Entonces, sientes que efectivamente hoy día es mucho más importante todas estas terapias complementarias, alternativas, que pueden ser como un escape para buscar soluciones a sus problemas. Sí, sí, mira, claro, de esta crisis sanitaria es importante de repente sacar algunas cosas positivas. Pues, por ejemplo, el que las personas estén más tiempo en casa, por ejemplo, que eh, pueden tener instancias para estar consigo mismo, para hacer, no sé, meditaciones, ejercicios de relajación, eh, o pensar, pues, porque de repente lo que pasa es que la sociedad actual está viviendo tan rápido, tan ujú, automático, que voy del trabajo a la casa, como súper rápido, vuelvo al trabajo, no sé, en la noche. Entonces no estamos teniendo tiempo realmente para nosotros mismos, para tomar conciencia de cómo me siento, cómo estoy, o por ejemplo, ya si en estos tiempos, ¿cierto? Muchas personas con Hola. ansiedad, saber por qué, o reconocer, reconocer ya, sí, siento esto, ¿cómo lo puedo mejorar de tal forma? Entonces, tal vez estas herramientas que uno va a desarrollar ahora en la pandemia nos va a servir para el resto de la vida. así es, pues. Así es. Es una mirada diferente. Bueno, Un estimados, aprender. ha pasado volando nuestro programa el día de hoy. Interesantísima la conversación con Víctor, para que nuestros televidentes en Ancud, en particular y en general en Chiloé, tengan una visión diferente de lo que son las terapias alternativas y que se pueden recurrir a ellas para sanar nuestro cuerpo y nuestra mente. Bueno, debo señalar antes de despedirnos que nuestro integrante Carlos Cabello, nuestro querido amigo Carlos Cabello, se va a integrar a contar del próximo programa, porque está un poquito enfermo, pero ya está poniéndole el pecho a las balas, como señala él. Bueno, el programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábados a las 10 horas y domingo a las 21 horas por la señal 47, señal interregional telefónica del sur, y canal 53 en Netamérica Televisión en Ancud. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Jorge. Y nos estamos viendo en un próximo programa.